¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. En otras oportunidades hemos compartido con ustedes en estos espacios las excelentes investigaciones por parte de Archivero Expediente, un esfuerzo periodístico de investigación, sin duda alguna que vale mucho la pena, encabezado por Laura Sánchez Ley, por Dado Neubauer y en donde nos hemos encontrado con verdaderas perlas que nos ayudan a entender cómo fueron ciertas épocas y ciertas decisiones, cómo se tomaron. Ahora vamos a platicar de un caso que nos llamó mucho la atención, el musical prohibido, así como lo escucha, el musical prohibido. Y vamos a conocerlo a fondo, por supuesto. Se encuentra con nosotros mi querido Paolo Sánchez, el reportero colaborador de Archivero, a quien saludo con gusto aquí en la comunidad. Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Oye, querido Paolo, pues a ver, platícanos ahora sí que desde el principio. El musical prohibido. ¿De qué musical hablamos? ¿Por qué fue prohibido? A ver, échate la historia, oye. Pues estamos hablando de un musical que desde sus orígenes ya implica una serie de controversias, también por la coyuntura misma en que se produce y en el que se concibe. Es el musical Hair que pues en Estados Unidos, en Broadway, tuvo un éxito profundo. Un éxito, diría yo, casi insospechado porque alcanzó más de 1,000 representaciones, siendo que tocaba temas profundamente polémicos, ¿no? Es quizá uno de los musicales emblemáticos de la cultura hippie, ¿no? Y toca muchos temas que para la época, el musical nace en 1967, pues eran problemáticos. Hay una crítica clara al belicismo norteamericano, a la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en distintos conflictos de la Guerra Fría. También sobre la lucha estudiantil, sobre la drogadicción, sobre la libertad sexual y todas estas agendas muy propias de la cultura y el imaginario político hippie. Llega muy poquito tiempo después de haber sido concebido por sus autores Jerome Ragney y James Rado. Eh, Tan solo 2 años después, en 1969, a México, a Acapulco, con una gran producción, ¿no? Él había tenido un éxito importante en Estados Unidos y entonces, pues, se esperaban resultados semejantes acá en México, ¿no? Em, bueno, hay como varias canciones que quedaron, que fueron soundtrack de la época, ¿no? Como Easy to Be Hard, Aquarius, Let the Sunshine In, que a lo mejor a algunos les pueden sonar. Este, y en México llega en enero de 1969, como te contaba, pues con cierto temor también es verdad, de las autoridades, porque ya en su momento Los Angeles Times, por ejemplo, reportaban que esta ópera rock también podría llamarse, ¿no? Tiene que ver con esta concepción que después se popularizó muchísimo en Broadway, o este código diferenciado un poco del musical. Pues ya se reportaba que era una de las primeras obras en mostrar escenas con desnudez total, y también la primera en escenificar un beso homosexual. Cosas que, bueno, para un gobierno como el de Díaz Ordaz, muy enfocado en el orden social, pues eran cuestiones peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, la producción era, como te decía, ambiciosa. Participaban 18 actores mexicanos y también 19 artistas extranjeros, que fueron los que acabaron sufriendo de peor manera las consecuencias de esta puesta en escena. Los productores eran Michael Butler y Alfredo Elías Calles, que es ahí dato de color, nieto del expresidente Plutarco Elías Calles, ¿no?
más de 1 millón de pesos en producción, entre los salarios de los actores, entre la puesta en escena. Y solo pudo, en resumidas cuentas, presentarse una sola vez. Fue escandalizante, había ya reportes dentro de la obra, de ese estreno, de agentes federales, que no se sabe bien cuál haya sido su papel. Se sabe, por ejemplo, que en el momento en el que se escenificaba la obra, se retiraron las cámaras a la prensa durante las escenas este, de los desnudos, y después fueron devueltas. Y el caos surge al día siguiente, cuando hay llamadas de la Secretaría de Gobernación al entonces presidente municipal de Acapulco, Israel Nogueda Otero, quien sería después gobernador del estado de Guerrero. Ahí se solicitaba la clausura del cine Acapulco, que fue donde fue presentada esta obra, y también después se pidieron consecuencias directas para los artistas participantes, ¿no? Para empezar, llegaron 4 agentes o 4 inspectores con el jefe de la policía local, en aquel entonces Luis Izaguirre, y se solicitó primero que fueran puestos, que fueran llevados los artistas extranjeros, sobre todo a la Ciudad de México. Después, que se les multara con 500 pesos por inmoralidad, por actos de inmoralidad. Después, estos artistas dijeron que no tenían con qué pagar, entonces, pues varios de ellos no pagaron la multa. Y por último, se les dio 24 horas, para irse del país, ¿no? Varios de ellos, algunos se fueron, otros fueron capturados. El 5 de enero detienen a 15 artistas y fueron retirados en 3 vuelos de Mexicana de Aviación, uno a Los Ángeles, donde fueron 7 de los artistas, el segundo a Texas, donde viajaron 6, y los últimos 2 que también fue con dirección a Los Ángeles. Entonces, pues esas son en esencia pues las razones, el recorrido el muy breve recorrido de esta emblemática obra aquí en México, y las razones esenciales por las cuales fue prohibida, ¿no? Oye, Pablo, es decir, las faltas a la moral, ¿no? Aparte me llama mucho la atención en este excelente trabajo que llevan a cabo, cómo logran evidenciar pues ese estigma, esa satanización que existía, ¿no? Hacia el movimiento hippie, hacia lo que era toda una cuestión de apertura, y a final de cuentas, esa mano represora tan característica de la administración de Díaz Ordaz, y esa doble moral que se manejaba desde el propio poder. Por supuesto, y lo aterrador también que resulta que este es un caso que se da un año después de los acontecimientos de 1968, ¿no? Es una política completamente consistente, y efectivamente, como bien mencionas, yo creo que uno de los ejes del asunto es el tema del hipismo, ¿no? Que era una amenaza, o resultaba ser una amenaza al orden moral, cultural, a los buenos valores, ¿no? Precisamente por toda esta concepción, o por toda esta lectura que ellos hacían de las drogas, del uso de las drogas, de la sexualidad, incluso de la música que escuchaban, del rock and roll, ¿no? Eran catalogados como drogadictos, vagos, delincuentes. Y por supuesto, y viene a cuento con lo que decíamos del 68, se asocia irremisiblemente a los jóvenes, a los estudiantes, a la protesta, a la subversión, ¿no? Que eran temas que preocupaban muchísimo al gobierno de Díaz Ordaz. Oye, ¿quién fue el que los trajo y no sé, nunca se imaginó que iban a padecer una situación de esta naturaleza o los trajeron precisamente para lograr una disrupción en la misma época? Pues yo creo que la obra es, sí, efectivamente, deliberadamente transgresora, y probablemente se esperaban ciertos efectos. Dan cuenta de ello las fotos, que algunas están en la investigación,
las fotos de los artistas, retirándose y subiéndose a los aviones, ¿no? Con casi, con un afán escenificador, ¿no? Con cierta ironía, sonriendo, abrazándose con sus peinados afros, con sus looks, hippies. Entonces, pareciera que algo así esperaban. Quienes trajeron la obra son estos dos productores, Michael Butler y Alfredo Elías Calles, ¿no? Que bueno, ellos no sé si lo tenían en cuenta en tanto se menciona que era una producción, se menciona en el expediente que era una producción millonaria y que pues solo pudo ponerse en escena una vez a precios que variaban entre los 120 y los 400. Probablemente se esperaba una recaudación mayor, ¿no? A lo largo de varias fechas. El tema que mencionas, los agentes judiciales dando un criterio teatral, describiendo las condiciones de la obra. Sí, y esa es una cosa que también es bien interesante, que es que durante ese periodo tuvimos y periodo posterior, tuvimos agentes de investigación muy teatreros. Era una también de las vertientes de investigación de las que se ocupaban estos cuerpos, como la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Hay por ahí otro expediente que da cuenta de todas las obras que eran revisadas, a las que asistían agentes y de las que se levantaban reportes, ¿no? Catalogándolas como, sobre todo, pornográficas, políticas, lo que quiera, lo que sea que eso signifique, ¿no? Sobre todo se referían a ellas como políticas en razón de si estaban en contra del gobierno o del presidente de la República, ¿no? Cuando estaban en favor no eran catalogadas como tal y también como obscenas. Entonces hay en los archivos muchísimo material fotográfico de sí, de puestas en escena, teatrales de la época, por ejemplo, por poner algunos casos, la obra Lecumberri en el teatro principal sobre insurgentes, Cuidado con los cuernos, que era una adaptación de Alfredo Varela en el Teatro Carpa México. Ahora que está todo este tema que revivió a raíz de la serie de Netflix, el tema de las Poquianchis y las muertas de Ibargüengoitia, una obra de las Poquianchis también fue inspeccionada, vigilada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, se presentó en la carpa olímpica. Entonces había mucho, ojalá eso representara mayor consumo de teatro en su momento, pero pues si bien no entendían mucho de ello, sí había un afanoso intento por descubrir los discursos políticos y sexuales de estas representaciones. Oye, la prensa también, muy particular el papel, ¿no? Que tuvo que jugar tanto en su cobertura como en la difusión de estas decisiones. Sí, claro, por supuesto. Me parece a mí que hay y en esa época había un claro correlato, ¿no? Em, entre el discurso gubernamental y el discurso de los medios. Lo hubo durante mucho tiempo más. Yo creo que ese divorcio, pues hay esbozos en la historia contemporánea, ¿no? Y todavía hay como discursos mediáticos que se acercan mucho al poder, no solo político, sino económico. Y en aquella época es claro. Por supuesto que había un discurso en contra de los hippies, ¿no? Mediático, político y también en la arena pública. Y con respecto a ese y muchos otros temas, como podemos recordar con claridad la cobertura que se hizo del 68, ¿no? Que hoy se revisita mucho para dar cuenta de ese nexo eh, muy estrecho que había entre esos dos agendas. Oye, mencionabas que los actores, algunos todavía estaban en México después de la cancelación de
de esta obra. ¿Se sabe qué hacían aquí todavía? O sea, ¿por qué se mantenían en nuestro país? ¿Tenían problemas para viajar, para salir? ¿O por qué en un momento dado pues se convirtieron en los detenidos? Bueno, en realidad fue todo fue todo muy rápido. La obra se estrena en los primeros días de enero y ellos son expulsados el 8 de enero, ¿no? Se les da un tiempo para salir del país, y aquellos que no pudieron hacerlo fueron ya directamente detenidos, pero todo ocurre muy rápido, se prohíbe en un tiempo récord, diría yo, ¿no? Pues, se sacan conclusiones, la obra es pornográfica, incita o es incita a las acciones inmorales, y se cancela en primer lugar y después se penaliza a estos artistas. Este, pero podríamos aducir que en razón de que, o en virtud de que estos, varios de ellos dicen no tener dinero para pagar la multa que se les impone de 500 pesos por inmoralidad, pues que no podían salir tan fácilmente del país sin la producción, ¿no? Y por eso tienen que ser evacuados por las autoridades. Totalmente. Mi querido Pablo Sánchez, yo te quiero agradecer de verdad que hayas platicado con nosotros de este caso y pedirte que invites a la gente a checar el trabajo que hacen en el archivero. Sí, sí, pues muchísimas gracias por abrirnos este espacio, es un verdadero placer. Y bueno, pues efectivamente, Archivero es un proyecto muy lindo en el que he tenido oportunidad de participar recientemente y en el que he encontrado casi que una trinchera para militar. Yo creo que, sobre todo, digamos, en términos llanos, el proyecto trata sobre la desclasificación de expedientes gubernamentales para reingresarlos a donde pertenecen, que es la arena pública, ¿no? Porque dan cuenta de un país, porque dan cuenta de la raíz de nuestro presente, y creo que vale muchísimo la pena militar en México por la memoria. En tanto que este es un país desmemoriado, no siempre por culpa nuestra, sino por culpa de la opacidad, ¿no? Que siempre existe en casos controversiales y brutales, como este y muchos otros que cubrimos en Archivero. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.